La biosíntesis de los ácidos grasos comienza con el acetil-CoA y este proviene del catabolismo de los aminoácidos cetogénicos o de los hidratos de carbono. Como la obtención de este precursor tiene lugar en la mitocondria, se necesita una lanzadera de citrato para que esta tenga lugar fuera de ella. El acetil-CoA se condensa en oxalacetato y forma citrato, el cual es transportado por ácidos tricarboxílicos en el citosol y este citrato se vuelve a convertir en acetil-CoA y oxalacetato. La biosíntesis se divide en tres etapas. La primera, una síntesis de palmitato a partir de acetil-CoA. En la segunda, elongación de la cadena a partir de palmitato. Y en la tercera, una desaturación. En la síntesis de palmitato a partir de acetil-CoA, primero se forma el malonil-CoA a partir de acetil-CoA y bicarbonato. Esta reacción es catalizada por la acetil-CoA carboxilasa. La elongación de la cadena permite aumentar los carbonos, como por ejemplo hasta 18, o en el caso de los ácidos grasos saturados. En la desaturación de la cadena de los ácidos grasos, las reductasas permiten introducir dobles enlaces en la posición cis en tres sitios diferentes de la cadena. La biosíntesis de los ácidos grasos se controla por mecanismos hormonales como la insulina, que actúa de diversas formas. Uno de sus efectos consiste en estimular la entrada de glucosa en las células y aumenta el flujo a través de la glucólisis y la reacción con el piruvato deshidrogenasa, que proporciona acetil-CoA para la síntesis de ácidos grasos. Y pues por otro lado activa el complejo piruvato deshidrogenasa mediante su desfosforilación en la forma activa. Por otro lado tenemos a la biosíntesis de los triglicéridos, que los acil-CoA junto con el glicerol 3-fosfato pues son los precursores de los triglicéridos. La ruta que se da principalmente en el tejido adiposo. El glicerol 3-fosfato sufre dos esterificaciones sucesivas con acil-CoA para producir diacilglicerol 3-fosfato o ácido fosfatídico, que es el precursor tanto de los triagliceroles como de los fosfoglicéridos. Esta ruta hacia los triglicéridos implica la eliminación hidrolítica del fosfato, seguida de una transferencia de otro grupo acilo procedente de un acil-CoA. El ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico consta de 8 pasos. En el primer paso encontramos que el acetilcoenzima A se va a unir a una molécula llamada oxalacetato, la cual consta de 4 carbonos y va a liberar acetilcoenzima A y a su vez va a formar otra molécula de 6 carbonos llamada citrato. Como segundo paso tenemos que este citrato se va a convertir en su isómero isocitrato y aquí se va a liberar también agua, una molécula de agua que posteriormente va a ser recuperada. En el tercer paso tenemos que el isocitrato se oxida, liberando una molécula de dióxido de carbono y dándonos como resultado una molécula de 5 carbonos que se llama alfa-cetoglutarato. Durante este paso, el NAD+ se reduce a NADH y la enzima que cataliza este paso es la isocitrato deshidrogenasa. En el cuarto paso, encontramos que es similar al tercero, pero en este caso el alfa-cetoglutarato se oxida, reduciendo de nuevo NAD+ a NADH y soltando nuevamente una molécula de dióxido de carbono, dejando otra molécula resultante, el succinilcoenzima A, que consta de 4 carbonos. Aquí la enzima que cataliza este paso es el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En el quinto paso tenemos que el coenzima A del succinilcoenzima A se va a sustituir con un grupo fosfato que le va a ayudar a obtener ATP, dando como resultado una molécula de 4 carbonos que se llama succinato. En el sexto paso de nuestro ciclo se va a oxidar el succinato formando otra molécula llamada fumarato y esta consta de 4 carbonos.
En esta reacción tenemos que son transferidos dos átomos de hidrógeno a FAD para formar FADH2. La enzima que cataliza este paso, la succinato deshidrogenasa, se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria. En el séptimo paso tenemos que al fumarato se le va a añadir agua y esto va a hacer que se convierta en una molécula de 4 carbonos llamada malato. En este paso, la enzima que cataliza es la fumarasa. Y ya en el último paso, el paso 8 de este ciclo, aquí el oxalacetato se va a regenerar mediante la oxidación del malato. En este proceso, de nuevo, tenemos que NAD+ se reduce a NADH y toda esta reacción es catalizada por la enzima malato deshidrogenasa. El ciclo de la urea, llamado también ciclo de la ornitina, es el proceso por el cual el amoníaco se convierte en urea en el hígado. El ciclo de la urea tiene lugar dentro de los hepatocitos en dos compartimentos celulares diferentes, el citoplasma y la matriz mitocondrial. A continuación les hablaré acerca de las reacciones. El primer grupo amino que ingresa al ciclo proviene del amoníaco libre. El amoníaco producido en las mitocondrias se utiliza junto con el bicarbonato, que es producido de la respiración celular, para producir carbamoil fosfato. Esta reacción es dependiente de ATP y es catalizada por la enzima carbamoil fosfato sintetasa 1. En segundo lugar, el carbamoil fosfato cede su grupo carbamoilo a la ornitina y entonces vamos a obtener citrulina y se va a liberar fósforo inorgánico. Esta reacción es catalizada por la ornitina transcarbamoilasa. En el tercer paso, el segundo grupo amino, precedente del aspartato, que es producido en la mitocondria por transaminación, se condensa con la citrulina para formar arginosuccinato. Esta reacción es catalizada por la enzima arginosuccinato sintetasa citoplasmática. En cuarto lugar, el argininosuccinato se va a hidrolizar por la argininosuccinato liasa para poder formar arginina libre y fumarato. El paso 5 consiste en que el fumarato va a ingresar en el ciclo de Krebs. La arginina libre se hidroliza en el citoplasma por la arginasa citoplasmática para poder formar urea y ornitina. La ornitina puede ser transportada a la mitocondria para iniciar otra vuelta en el ciclo de la urea. Transporte de electrones. Los NADH y los FADH que provienen de la glucólisis y el ciclo de Krebs se van a ocupar en este paso. La cadena de transporte de electrones son una serie de transporte de electrones que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria y su finalidad es producir ATP. Son 4 las proteínas. La primera es el complejo 1 o conocido como NADH deshidrogenasa, complejo 2 o succinato deshidrogenasa, complejo 3 o citrocromo BC1 o complejo 4 citrocromo oxidasa. La función de estos transportadores es para transferir protones de la matriz de la mitocondria al espacio intermembranoso de la mitocondria y el flujo de los electrones. El paso final es la fosforilación oxidativa y es donde se produce la síntesis de ATP, utilizando la energía que se generó gracias al gradiente de protones. Como se observa en la imagen ahí mismo, en el ciclo de Krebs que se produce el NADH y FADH. Las figuras grises y cafés son los complejos que se mencionaron antes. El complejo 1 convierte el NADH en NAD, liberando energía en forma de electrones que salen hacia afuera. Estos dos electrones se van a ir a la coenzima Q o llamada también ubiquinona, que en la imagen está con la letra Q. En el complejo 2 no pasan electrones, pero va a convertir el FAD en FADH. Después, la ubiquinona le pasa 2 electrones al complejo 3 y por medio del citrocromo C. El complejo 4 transfiere 4 electrones a una molécula de oxígeno formando agua. Los hidrogeniones se regresan a través de la ATP sintasa, liberando energía y produciendo un gradiente de concentraciones y convirtiendo
el ADP en ATP.